Último momento, finalmente el índice de inflación es del 6%. Ricardo Delgado, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿superó sus expectativas? Bueno, definitivamente sí. Claramente el índice es más bajo de lo que preveíamos nosotros en la consultora, de lo que preveía el promedio del mercado, de los economistas, y me parece que le da al gobierno cierto respiro, ¿no? Obviamente el 6% es una tasa de inflación muy compleja, muy alta, tenemos que analizar ahora los números, pero sin duda es una buena noticia en el corto plazo para el gobierno. ¿Entiende usted que ha pesado, como se ha venido diciendo en algunos análisis, el, entre comillas, buen comportamiento de el precio de los alimentos y fundamentalmente cierta estabilidad que por el momento tiene la carne? Sí, yo creo que eso es parte de la explicación. La carne a veces te da y a veces te quita, ¿no? Hay momentos en donde se acelera y complica los índices. Claramente la carne representa un 10% del índice total, es un dato significativo lo que sucede allí. Y evidentemente estos últimos 3 meses ha venido comportándose muy tranquilamente y eso ayuda obviamente a que la inflación no sea tan alta. Bueno, ¿entiende usted que las autoridades van a tener algún tipo de actitud respecto de la tasa de interés a partir de este índice de inflación? Yo creo que es claro que en un contexto previo a las elecciones, subir la tasa sería una medida antipática, probablemente, sobre todo para las empresas, las pymes que verían encarecer el costo de su financiamiento, probablemente no lo hagan con este número, con este guarismo de inflación de junio, mucho menos. Parece que de todos modos tenemos que ver qué pasa ahora en julio. Uno de los desafíos es sostener esta relativa estabilidad cambiaria. Vos fijate, Pepe, que en tanto la estabilidad a partir de mediados de abril se sostuvo, los índices empezaron moderadamente a descender y eso me parece que es clave. Y Ujú. para sostener la estabilidad del dólar en particular, el acuerdo con el fondo, el nuevo fondo tiene que estar relativamente pronto en sus detalles para justamente ver si los inversores mantienen esa confianza o no. Un acuerdo con el fondo que todavía no llega y por algunas declaraciones que se ven, especialmente el Fondo Monetario Internacional, todavía podría tardar en llegar. Y un dólar, ya que hablamos de la divisa norteamericana, que en estos momentos estaba cotizando, lo último que vi hace apenas un par de minutos, a 512. ¿Qué tan compatible es eso con este 6%? Bueno, justamente, si la divisa norteamericana sube, tanto vos me estabas dando el nivel del dólar blue y también los dólares legales, el contado con liqui, el dólar MEP, los dólares financieros o los que se cotizan en la bolsa, si eso no se contiene, la posibilidad de sostener estos niveles de inflación va a ser muy difícil. Bueno, de todas maneras, un 6%, un poco más de 115%, 115,6 anual, empuja a mucha gente a la pobreza, es definitivo. Y ahí estamos presentando un gráfico. Yo voy a cometer una desprolijidad, gracias a mis compañeros que tienen este gráfico para poder verlo un poquito mejor. Y allí están algunos de los rubros que más han crecido. Hay allí un 8,4 en este índice de precios al consumidor, 7,8. Esto es mes por mes y ahora estamos en el 6%. La particularidad de esta evolución, ¿le dice algo? No, lo que se ve claramente es que a partir del mes de abril, que marcó el peligroso 8,4, que era justamente cuando los dólares estaban muy desatados, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares financieros y el blue había superado largamente el 100%, evidentemente eso impactó muy fuertemente en el índice de precios. A partir de allí, la estabilidad cambiaria, la presencia de una mejor, como decíamos antes, un mejor comportamiento del precio de la carne, moderaron las alzas, insisto, con niveles de inflación que siguen siendo muy altos para una economía normal. Bueno, es curioso porque el índice de la ciudad de Buenos Aires daba 7,2. El índice de la canasta de los trabajadores daba 7 y algo también. El índice de Córdoba daba el 5 y pico y este está en el 6%. Distintas composiciones que terminan ahora en este número en el índice general. ¿Alguna lectura que usted haga al respecto?
No, primero lo que hay que decir es que este INDEC no está como en otros tiempos del pasado a las estadísticas. Digamos, dejemos tranquila a la gente de que ya no se modifican las estadísticas en función del color político del gobierno de turno. Esto hay que tenerlo bien en claro. Lo que sucede con otras mediciones que son distintas canastas de consumo. En la ciudad de Buenos Aires pondera más todo lo que tiene que ver con servicios, los costos, por ejemplo, del entretenimiento, de la gastronomía, de la hotelería, pesa mucho más en el promedio nacional, y esto evidentemente que es uno de los comportamientos más importantes. Esto también evidentemente hace que los porcentajes entre capital y el resto del país sean distintos. Bueno, algunos de los componentes y cómo han crecido para la conformación de este 6%, es un número significativo, el 10,5% en comunicación, es alto el costo de la salud, 8,6%, la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bueno, ahí las tarifas están teniendo una composición significativa en esto, un 8,1% y prácticamente a la par equipamiento y mantenimiento del hogar un 8%. A partir de allí, bueno, transporte 6,5%, bebidas alcohólicas y tabaco 4,5%, está prendas de vestir, que se morigeró bastante, 4,2%, y además el costo de los alimentos y demás creo que están aproximadamente en el 6%. Estos son algunos de los elementos que podemos ver en el detalle. La verdad es que las tarifas han tenido un componente importante en este cuadro de situación, ¿eh? Sí, bueno, el hecho de empezar a reducir los subsidios justamente para reducir el déficit fiscal y cumplir lo que no se ha logrado con la meta fiscal con el fondo, hace que estas partidas tengan, que son todas de servicios, no de bienes, tengan un peso mayor en el índice. Pero es relevante lo de alimentos. Alimentos, Pepe, representa el 27% del índice. Entonces, lo que pase allí es absolutamente crucial, sobre todo para los sectores más vulnerables y mirándolo desde una perspectiva electoral, que son los, obviamente, con mayor sesgo a votar por el gobierno. Bueno, es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Un buen comportamiento de los alimentos y un buen comportamiento de la carne, aunque eso podría llegar a cambiar en un plazo más o menos mediano, tal vez pueda otorgar alguna variante distinta. ¿Le llama la atención el tema del 10,5% en los precios de los servicios de comunicación? No, porque son servicios en general, son privados, que no han de alguna manera, digamos, respetado, si se quieren, algunas cautelares que se han presentado desde el gobierno para que no haya aumentos. Y bueno, tiene que ver con los servicios de cable, de internet y de telefonía en general, que han ido, digamos, evidentemente ajustando sus tarifas, como lo vemos todos los días a diario en nuestra familia, ¿no? Bueno, evidentemente también hay un recalentamiento en toda la parte que es de hostelería, porque estamos viendo que restaurantes y hoteles han tenido una suba del 6,3% y están más o menos en línea con el índice general. Sí, hoteles y gastronomía y restaurantes son, junto con con la vestimenta, con el sector textil, los que más han aumentado en una medición anual, ¿eh? Ujú. Ahora se ha moderado, como vos bien decías, prendas de vestir y vestimenta, no tan así el indicador de hoteles y gastronomía, que allí, digamos, tiene un muy significativo el fuerte movimiento turístico interno y también, obviamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, los destinos internacionales de Argentina, el peso que el turismo extranjero, que obviamente con esta brecha cambiaria encuentra todo muy barato, y eso hace que sobre todo esos servicios estén a precio internacional. Bueno, recordemos que se está obteniendo este 6%, que para el gobierno es una suerte de alivio, que sigue siendo un índice muy pero muy alto, pero con muchos de estos precios extraordinariamente controlados y hasta pisados, y así todo tenemos ese índice mensual de inflación, ¿no? Sí, y tenemos todavía, como bien vos decís, hay un índice, hay un precio que está muy pisado, y es el propio dólar. El dólar oficial está hoy cotizando en torno a los 270 pesos. Hablábamos antes de un dólar blue de 512 y de un dólar financiero en torno a los 505, 506, dependiendo
el momento de mercado, y eso evidentemente es el gran precio que mueve la economía. Pero insisto, si se mantiene el techo de esa banda en estos niveles, el gobierno puede aspirar a tener un mes de julio razonablemente tranquilo, quizá no 6%, pero digamos, por supuesto, lejos de los niveles que tuvimos en el mes de abril, que superaron el 8. Bueno, cuando yo era joven y ya estaba en una incipiente tarea periodística, siempre escuchaba hablar en un término, el término arrastre estadístico. ¿Cuánto puede arrastrar para el mes que viene esto? Relativamente poco, va a haber que hacer un análisis un poquito más particular, pero relativamente poco va a dejar de arrastre. Julio es un mes estacionalmente más difícil en materia inflacionaria, por vacaciones de invierno, de vuelta, movimiento turístico, movimiento en restaurantes, en hoteles y demás, eso evidentemente va a ir. Bueno, tenemos ahí algún inconveniente técnico. Ricardo, gracias por el tiempo.